El silencio no es la ausencia de palabras. Es la presencia de la verdad. En las enseñanzas Zen, las transformaciones más profundas no ocurren en medio del ruido. Ocurren cuando la claridad reemplaza a la confusión. Llega un momento en la vida en el que una decisión silenciosa dice más que 1000 discusiones. Un instante en el que alejarse comunica verdades que ninguna explicación lograría expresar. Cortar a alguien de tu vida no siempre nace del odio. Muchas veces es la forma más elevada de respeto hacia uno mismo. Un límite que no se traza desde la venganza, sino desde el despertar. El Zen enseña que la mente no despierta ganando batallas externas, sino cuando reconoce las guerras internas que ya no está dispuesta a seguir librando. Y cuando una persona decide retirarse de aquello que trae caos, confusión o desgaste emocional, esa decisión se convierte en un punto de inflexión espiritual. No por lo que le hace al otro, sino por lo que revela de ti. Esta enseñanza no habla de castigo, no habla de revancha, no habla de demostrar superioridad. Habla de algo mucho más sutil y poderoso. Lo que el acto de retirarte revela sobre tu evolución interior. Cuando te alejas de alguien que desordena tu paz, no estás reaccionando, estás eligiendo. Y elegir desde la conciencia es uno de los actos más altos del crecimiento espiritual. En el Zen se enseña que soltar no es perder. Soltar es dejar de sostener aquello que ya no sostiene tu espíritu. Desconectarte de una persona es cerrar un ciclo kármico. Es comprender que la paz vale más que la presencia. Y que no todo vínculo merece acceso continuo a tu energía. Y aquí ocurre algo que pocos anticipan. La persona de la que te alejas comienza a entender cosas que nunca vio. Mientras aún estabas disponible. Tal vez no lo diga. Tal vez lo niegue. Tal vez lo racionalice. Pero en el silencio, lo sabrá. Porque cuando tu presencia desaparece, la ilusión se rompe. Cuando te vas, la otra persona comprende algo que nunca imaginó. Que tú no dependías de ella. Mientras estabas ahí, creyó que tu presencia era segura. Que tu paciencia era infinita. Y que tu bondad era una forma de debilidad. Confundió tu calma con necesidad. Y tu lealtad con apego. Pero cuando te retiras sin ruido, sin explicaciones eternas, sin drama, esa creencia se derrumba. Descubren que tu paz no venía de ellos. Que tu estabilidad no dependía de su aprobación. Que tu mundo no giraba alrededor de su ego. Comprenden que no te quedabas porque no pudieras irte, sino porque elegías quedarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la elección es poder. Y el poder silencioso incomoda a quien necesita control. En el Zen se enseña que aquello que puede irse libremente es lo único que realmente permanece por amor. Cuando alguien entiende que pudo perderte sin que te rompieras, su ego recibe una lección que las palabras jamás podrían enseñar. Lo que más les duele no es que te hayas ido, sino recordar que intentaste quedarte. Porque antes de marcharte, tú estuviste, escuchaste, explicaste, perdonaste más veces de las que era justo. Callaste cuando hablar habría sido más fácil. Elegiste la comprensión cuando otros habrían elegido el orgullo. Ellos interpretaron tu resistencia como una garantía. Pensaron que siempre habría una oportunidad más. Que tu corazón era un recurso inagotable. No entendieron que quedarse también cansa. Que amar sin reciprocidad desgasta. Que sostener lo que no se sostiene termina rompiendo al que lo intenta. Cuando te vas, todo eso regresa a su mente como un eco. Recuerdan cada gesto que minimizaron. Cada límite que ignoraron. Cada advertencia que no tomaron en serio. Entonces aparece una verdad incómoda. Nadie abandona algo que no le importó. Tu salida no fue impulsiva. Fue el final de una lucha silenciosa que ellos nunca quisieron ver. Y solo cuando ya no estás, comprenden que tu amor no era debilidad. Era entrega consciente. Algunas personas confunden el caos con intensidad. Creen que una relación debe doler para ser real. Que el conflicto constante es señal de conexión. Y que la calma es sinónimo de aburrimiento. Cuando estabas ahí, eras el punto de equilibrio. La voz que bajaba el tono. La presencia que evitaba que todo se desbordara. La energía que sostenía lo que, sin ti, no sabía sostenerse. Pero rara vez se reconoce al equilibrio mientras existe. Solo se nota cuando desaparece. Cuando te vas, el ruido continúa. Pero ya no hay nadie que lo ordene. Las discusiones ya no encuentran respuesta. Las provocaciones ya no generan reacción. El drama pierde su escenario. Y en ese silencio incómodo, surge una revelación inevitable. Tú no eras el problema. Eras la estabilidad. Sin tu presencia, la confusión queda expuesta.
Sin tu paciencia, el desorden se hace evidente. Sin tu energía, la relación se derrumba por su propio peso. Se enseña que cuando algo deja de ser alimentado, se disuelve. No porque haya sido destruido, sino porque ya no encuentra dónde sostenerse. Tu retiro no crea el vacío, solo lo revela. Cuando te retiras, ocurre algo que pocas personas anticipan. Quien se queda comienza a sentir el peso de tu ausencia, no como abandono, sino como pérdida de energía. Hay personas que no se dan cuenta del valor de una presencia, porque nunca aprendieron a percibir la energía, solo la utilidad. Confundieron tu calma con algo común, tu apoyo con algo automático, tu entrega con algo garantizado. Pero la energía no miente. Y cuando ya no estás, el cuerpo lo sabe antes que la mente. De pronto, todo se siente más pesado. Las emociones se desordenan. La claridad desaparece. El entorno pierde armonía. Ahí comprenden algo esencial. No eras solo alguien más en su vida. Eras una frecuencia que sostenía el equilibrio. Elsen enseña que el verdadero valor no hace ruido. No exige reconocimiento. No se impone. Simplemente armoniza. Y cuando esa armonía se retira, el contraste se vuelve imposible de ignorar. Tu ausencia no castiga. Educa. No hiere. Revela. Porque ahora sienten lo que antes daban por sentado. Ahora perciben lo que antes no sabían nombrar. Ahora entienden que tu energía no era reemplazable. Porque no provenía del ego, sino de la presencia consciente. Cuando cortas el vínculo, la otra persona descubre algo inquietante. Que tú veías más de lo que decías. Durante mucho tiempo, pensaron que no notabas ciertas actitudes, que no comprendías las contradicciones, que no percibías las incoherencias entre lo que decían y lo que hacían. Creyeron que tu silencio era ingenuidad, que tu calma era desconocimiento, que tu paciencia era ceguera. Pero al irte, la verdad se vuelve clara. No te fuiste por confusión, te fuiste por claridad. Elsen enseña que despertar no siempre se anuncia. A veces ocurre en silencio. A veces ocurre mientras el otro sigue dormido. Cuando te retiras sin explicaciones interminables, sin discusiones finales, sin necesidad de convencer, envías un mensaje que no puede ser refutado. Ya entendí. Y eso es profundamente perturbador para quien vivía desde la ilusión. Porque no hay forma de manipular a quien ya ve. No hay forma de retener a quien ya despertó. Ellos comienzan a preguntarse en qué momento te diste cuenta. ¿Qué viste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué cambió dentro de ti? Y la respuesta los incomoda. No fue un instante. Fue un proceso. Mientras ellos seguían repitiendo patrones, tú estabas creciendo en conciencia. Mientras ellos seguían justificándose, tú estabas observando. Mientras ellos hablaban, tú estabas entendiendo. Tu partida confirma algo que ya no pueden negar. La verdad siempre estuvo ahí, y tú la reconociste. Cuando te vas, también aprenden algo que nunca imaginaron. Que tú no eras débil, estabas eligiendo amar. Muchas personas confunden tolerancia con fragilidad. Creen que porque alguien aguanta, perdona, espera y comprende, es porque no puede irse. Pero el Zen enseña algo distinto. La verdadera fuerza es permanecer consciente incluso mientras decides quedarte. Tú no te quedaste por miedo. No te quedaste por dependencia. No te quedaste por necesidad. Te quedaste porque tu corazón aún veía valor. Porque tu conciencia todavía daba espacio. Porque tu espíritu estaba dispuesto a intentar una vez más. Y eso es lo que más duele cuando te vas. No tu ausencia, sino el recuerdo de todo lo que ofreciste antes de partir. Ellos recuerdan cada oportunidad que les diste. Cada silencio que usaste para no herir. Cada conversación que sostuviste para sanar. Cada límite que postergaste esperando comprensión. Tu salida no fue impulsiva. Fue el último paso de alguien que ya había dado muchos. En Zen se dice que cuando una persona se va en paz, es porque ya luchó en silencio todo lo que tenía que luchar. Por eso tu ausencia pesa. Porque no te fuiste sin amar. Te fuiste después de amar profundamente. Y ahí comprenden algo imposible de ignorar. Perder a alguien que aún te quería. Es una de las lecciones más duras del camino. Porque no pueden decir que no intentaste. No pueden decir que no avisaste. No pueden decir que no estuviste. Solo pueden aceptar que un amor consciente también sabe cuándo retirarse. Después de que te vas, ocurre algo que casi nadie anticipa. Tu crecimiento comienza a hacerse visible. Hay personas que, en el fondo, esperan verte caer. Creen que tu distancia será tu castigo.
que el vacío te quebrará, que el silencio te hará dudar, que la soledad te reducirá. Esperan verte volver más pequeño, pero sucede lo contrario. Tu energía se ordena, tu mente se aclara, tu propósito se afila, tu paz se profundiza, y eso desconcierta, porque quienes te conocieron en medio del esfuerzo, del desgaste emocional, de la entrega constante, no estaban preparados para verte florecer sin ellos. En el Zen se enseña que cuando una rama enferma se suelta del árbol, no es el árbol el que muere, es la savia la que vuelve a circular con fuerza. Tu transformación no es venganza, es consecuencia. No te vuelves mejor para demostrar nada. Te vuelves más íntegro porque ya no estás dividido. Ya no gastas energía explicando. Ya no fuerzas entendimiento. Ya no negocias tu valor. Y desde fuera, eso se percibe como poder. Ellos empiezan a notar que sonríes distinto, que caminas más ligero, que eliges con más claridad, que tu presencia se volvió más firme, más silenciosa, más completa. Ahí comprenden algo incómodo. No te perdiste cuando te fuiste, te encontraste. Y darse cuenta de que alguien mejora cuando tú ya no estás. Es una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque entonces la pregunta aparece, inevitable. ¿Fui parte de su crecimiento? ¿O fui el peso que necesitaba soltar? Cuando cortas a alguien de tu vida, no estás castigando. Estás cerrando un ciclo que ya cumplió su función. En el Zen no existe la pérdida. Solo existe la liberación de aquello que ya no vibra contigo. El silencio que dejas atrás no es vacío. Es espacio. Y en ese espacio ocurre algo inevitable. La verdad empieza a hablar. La persona que quedó atrás aprenderá lo que no quiso escuchar mientras estabas. Aprenderá a través de la ausencia, a través del contraste, a través del eco de lo que ya no recibe. Porque cuando te vas, la vida toma tu lugar como maestra. Tú ya no corriges, ya no explicas, ya no sostienes. Y esa es la lección más poderosa de todas. Tu silencio se convierte en espejo, tu ausencia en mensaje, tu paz en consecuencia. Ellos no perdieron una relación, perdieron acceso a una versión de la vida, que exigía respeto, conciencia y profundidad. Tú no los abandonaste, te elegiste, no por orgullo, no por frialdad, no por rencor, sino porque entendiste algo esencial. El amor que te traiciona a ti mismo deja de ser amor. Cuando te retiras con calma, cuando no atacas, cuando no buscas venganza, cuando no explicas más de lo necesario, demuestras la forma más elevada de poder interior. El Zen lo dice con claridad. Quien domina su reacción, domina su destino. Y así, sin ruido, sin escándalo, sin discursos. Tu partida se convierte en tu despertar. No cerraste una puerta. Abriste un camino. No perdiste a nadie. Te encontraste a ti. Y algún día, en el silencio que dejaste atrás, alguien comprenderá lo que tu presencia intentó enseñar. Y tú. Ausencia terminó revelando. Esto no es crueldad. Esto es karma. Esto es conciencia. Esto es Zen.